En 13 años, nuestra tasa de cambio pasó de 2.000 a 4.400 pesos, significando una depreciación del 120%. Sus efectos son negativos para el país, pues traerá una mayor inflación y un desequilibrio en las finanzas públicas. En el presente capítulo de los podcasts de Sectorial analizaremos las razones. Partamos por darle una mirada a nuestra tasa de cambio en los últimos 13 años. Entendía la tasa de cambio como aquella que representa la fortaleza o la debilidad de nuestra moneda, el peso colombiano, frente al dólar. Por allá a comienzos del 2009 estamos en una tasa de cambio de 2.477 pesos. Posteriormente, esa tasa de cambio se disminuyó, es decir, que el peso colombiano se apreció frente al dólar y estuvo alrededor de 5 años por debajo de los 2.000 pesos. De hecho, por allá en mediados del 2013 llegó a tocar los 1.770 pesos. La razón de esa apreciación del peso colombiano terminó siendo tal vez por 3 elementos. En aquel momento estamos viviendo una bonanza petrolera interesante, se estaban aumentando los niveles de producción de petróleo en Colombia, estaba llegando inversión extranjera para exploración y explotación de petróleo. Un segundo elemento, tuvimos el otorgamiento de grado de inversión sobre nuestro país y entonces eso también generaba atracción de inversión extranjera. Y un tercer elemento es que la principal economía del mundo, Estados Unidos, no la estaba pasando muy bien y no la estaba pasando muy bien teniendo en cuenta los efectos que vinieron posteriormente de la crisis subprime del 2008-2009. ¿Cuáles efectos? Se le disminuyó la calificación crediticia por parte de Standard & Poor's a Estados Unidos y adicionalmente no veía los elementos para poder salir de esa situación de crisis. Esos elementos era tener la principal economía del mundo en una situación de crisis y por el otro lado tener una economía colombiana con un desempeño interesante en esa parte de producción y el otorgamiento de un grado de inversión, pues hizo que entraran unos flujos de dólares interesantes y por eso ese nivel de tasa de cambio. Tuvimos 5 años el orden de una tasa de cambio por debajo de los 2.000 pesos, pero luego hacia el 2015, en menos de 6 meses, esa tasa de cambio que estaba en 2.000 pesos llegó a ser unos 2.585. Es decir, nuestra tasa de cambio, el peso colombiano, se depreció en el orden de un 37%. La principal razón es que la apuesta por recuperación económica de Estados Unidos está en el fracking. Esa apuesta en el fracking le generó grandes aumentos en producción y el inicio de la fase de su recuperación. De hecho, en aquel momento que teníamos como principal referencia en el precio del petróleo el WTI, comenzó ese 2015 en el orden de unos $50 y al cabo de mitad de año ya estaba por debajo de los $40. Entonces de ahí esa depreciación del peso colombiano. Para comienzos del 2016 ya estábamos en 3.358 pesos. De nuevo, una generación de depreciación de nuestro peso. ¿Qué ocurrió luego en ese momento? Entre el 2016 y el 2018 es que nuestro peso ganó valor, se apreció un poco. Se apreció en la medida en que pasamos de 3.358 pesos por cada dólar hacia mediados del 2018 estar en unos 2.766 pesos. La principal razón en aquel momento, en el 2016, confluyó por dos principales aspectos. Uno, una debilidad europea acrecentada por la decisión del Reino Unido de salirse de la zona euro, el Brexit. Luego, en noviembre del 2016, Estados Unidos eligió como presidente a Donald Trump y esa elección generando una gran incertidumbre de cómo iba a ser el futuro económico ante posiblemente la entrada de unas políticas bastante radicales. Eso generó entonces esa apreciación del peso colombiano, estábamos en 2.766 pesos hacia el 2018, pero luego las políticas de Trump empezaron a generar resultados económicos para Estados Unidos. Esa guerra comercial entre Estados Unidos y China le generó réditos a Estados Unidos. Adicionalmente, se aprobó una reforma tributaria bastante relevante para las empresas en Estados Unidos. Sus niveles de impuesto de renta pasaron del orden de un 35% al 21%. Y luego concluyó que nuestra región, Latinoamérica, se estaba volviendo muy poco atractiva para la entrada de dólares. Muy poco atractiva porque, por ejemplo, solamente en el 2019 se presentó protesta social en Chile, en Bolivia, en Ecuador y en noviembre un principio de protesta social en el caso de Colombia. ¿Qué estamos encontrando entonces? Hacia comienzos del 2019 estamos en una tasa de cambio de 3.310 pesos y siguió incrementándose. Hubo un punto bastante alto en tasa de cambio que fue hacia mayo del 2020 cuando se tocó el orden de unos 3.987 pesos, una marcada depreciación de nuestro peso. Y en aquel momento, entonces ya estábamos entrando en pandemia, más bien todo el mundo ya tenía una situación de pandemia.
Se aislaron los factores productivos, se aislaron los factores de consumo, entonces estaba viendo que no iba a haber demanda de energía. Al no presentarse demanda de energía, entonces los contratos que se tenían de petróleo, aquellos tenedores de esos contratos empezaron a regalarlos. ¿Regalarlos en qué sentido? Hasta que le ofrecían dinero a las personas para que adquirieran esos futuros del petróleo. Por primera vez en la historia el petróleo cotizó de forma negativa y generó que esa tasa de cambio se incrementara a esos 3.987 pesos. ¿Qué hizo Estados Unidos en ese momento? En la situación de crisis ya por el frente de aislamiento, imprimir dinero de una manera relevante, hacer una inyección monetaria relevante, llevar sus tasas de interés a través de la Fed en el orden del 0%. Entonces cuando empiezas a hacer esa impresión de dinero, pues el dólar empieza a perder valor. ¿Y qué encontramos hacia finales del 2020? Que el peso colombiano se había apreciado un poco, estamos en el orden de 3.469 pesos. Esa situación de apreciación no duró mucho, porque luego entramos a un 2021, donde llegaron las vacunas, el mundo empezaba a recuperarse, y en medio de un proceso de recuperación la situación de Colombia era bastante compleja, porque se presentó un marcado bloqueo, una protesta social en mayo del 2021, que de cierta forma fue la protesta aplazada de noviembre del 2019, por la generación de la reforma tributaria. Esa reforma tributaria no pasó, se generó esa situación de bloqueo y llegó a las calificadoras internacionales y nuestro grado de inversión nos lo quitaron. Entonces, Colombia no era un sitio atractivo para la entrada de dólares. Empezamos entonces a una nueva situación de depreciación y esa situación de depreciación luego nos llevó al punto máximo que hemos tocado en nuestra historia con la situación de julio del 2022 en el orden de unos 4.400 pesos por dólar. En la situación de 2022 pues estamos viendo varios elementos. Uno son efectos colaterales de la pospandemia. ¿Efectos colaterales en qué sentido? Hay una demanda creciente, pero las capacidades de oferta no están siendo lo suficientes. Ese desbalance entonces está generando presiones en inflación. Luego se presenta una guerra entre Ucrania y Rusia, donde gran parte de suministros agrícolas, sobre todo en la parte de fertilizantes, empiezan a escasear en el mundo. Tienes más presiones asociadas al frente de inflación. Estados Unidos no te está mostrando crecimiento, entonces entra una situación de recesión y la estrategia para poder combatir esos niveles de inflación es las tasas Fed empiezan a incrementarse. En menos de un año y medio, porque en el 2020 estabas en tasas de interés del 0%, ya esas tasas Fed están en el 1,75% y el mercado estima que a la cierre del 2022 se vaya a ubicar por encima del 3%. Cuando tienes la principal economía del mundo aumentando sus tasas de interés y el mundo está en una situación de recesión, pues los dólares van y se ubican en ese país, entonces hace que nuestra moneda, el caso del peso colombiano, pues presente una marcada depreciación. ¿Qué hemos visto entonces? En 13 años el dólar pasó de 2.000 pesos a 4.400 pesos. La depreciación, 120% en ese periodo de tiempo. Entonces el peso colombiano anualmente viene perdiendo 9,2% de su valor. Luego entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuáles son los efectos frente a esta situación de un dólar tan alto? Un primer efecto está en la inflación y es que tenemos una balanza comercial deficitaria. Esa balanza comercial deficitaria genera que con una mayor tasa de cambio lo que compramos es cada vez más costoso. Eso genera inflación. ¿Por qué hablamos de una balanza comercial deficitaria? Y es que si miramos un 2021, Colombia generó exportaciones por 41.390 millones de dólares, pero sus importaciones, lo que le compramos al mundo, es de 56.649 millones de dólares. Es decir, la balanza comercial es deficitaria en 15.259 millones. ¿Y qué ocurre? Si nos ubicamos, por ejemplo, en un 2016, cuando le comprábamos al mundo unos 44.889 millones de dólares y en aquel momento estábamos en una tasa de cambio de 3.000 pesos, pues entonces lo que estamos comprando es el orden en pesos colombianos de unos 137 billones de pesos. Ahora bien, lleva eso al 2022, cuando más o menos vamos a estar en un nivel de importaciones del orden de unos 60.000 millones de dólares, una tasa de cambio promediémosla en el orden de unos 4.000 pesos, pues entonces estamos en billones de pesos comprándole al mundo el orden de unos 278 billones de pesos. Es decir, desde 2016 a 2022, en menos de 6 años, estamos aumentando en nuestros costos de compras del orden del 102%, en una mayor cantidad de lo que le compramos al mundo y en una situación, un efecto negativo por el comportamiento de la tasa de cambio. ¿Qué nos genera? Nos genera inflación, porque lo que le compramos al mundo termina siendo en su gran mayoría bienes terminados
en alimentos, en químicos, que va directamente al consumidor, en la demanda del consumidor, y por otro lado compramos tecnología, maquinaria que van a las empresas, también compramos vehículos, todo eso genera efectos inflacionarios. Otro efecto, tal vez no ha sido tan reseñado recientemente, pero es bastante diciente, y es que un aumento en la tasa de cambio pues afecta a nuestras finanzas estatales. ¿Cómo los afecta? ¿Qué ocurre? Nuestras finanzas estatales tienen una parte importante de financiación que es la deuda externa. Esa deuda externa por allá en el 2014 se ubicaba en unos 101.909 millones de dólares. Era el 26,7% de nuestro PIB. Para abril del 2022, nuestra deuda externa es de 174.313 millones de dólares, un 49% de nuestro PIB. En ese tiempo, del 2014 al 2022, pues la deuda externa ha incrementado de una manera importante y nuestro PIB ha tenido algunas afectaciones, sobre todo por el frente de pandemia, entonces nuestra relación deuda sobre PIB es bastante relevante. Más o menos la mitad de nuestro PIB está en la deuda externa. ¿Y cómo se paga esa deuda externa? Pues se paga con dólares. Entonces, la deuda externa que teníamos en el 2014 se pagaba con un dólar que estaba más o menos en 2.000 pesos. La deuda externa que tenemos en el 2022, pues si la miramos a julio, pues se va a pagar con una tasa de cambio, se paga con una tasa de cambio de 4.400 pesos. ¿Eso luego a qué llega? Cuando las finanzas estatales están vulnerables, pues lo que se implementa es una reforma tributaria. ¿Qué nos genera como dudas? Es que la reforma tributaria que viene del gobierno entrante no estamos muy seguros que esté teniendo en cuenta los elementos de la debilidad de las finanzas estatales por este comportamiento de la tasa de cambio y el frente de honrar la deuda externa. Entonces ahí podemos volver a caer a ese círculo vicioso que llevamos de mucho tiempo atrás, donde cada año o cada año y medio más o menos se dice la reforma tributaria fue insuficiente y se vuelven a plantear nuevos mecanismos de generar un cambio en la política y las reglas tributarias de nuestro país.